Gracias, jóvenes, por seguir en esta reunión Zoom. Vamos a la cuarta grabación de estas unidad 2. Vamos al último tema de ese PDF y si queda tiempo vamos a ver un poco de otra presentación que tengo hasta culminar estos 35 minutos de esta reunión, ¿verdad? Voy a buscar, vamos a seguir con el PDF, lo que quedaba, el tema que quedaba pendiente, que era eh, aplicaciones de las distribuciones normales. ¿Por qué se le llama aplicaciones? Porque en la vida real es muy difícil encontrar situaciones donde la media sea cero y la distribución estándar sea uno. Entonces, lo que nosotros hacemos es estandarizar los datos. ¿Cómo los estandarizamos? Pues usamos esta fórmula, en donde X es el valor de la variable aleatoria que nos preocupa, mu es la media y sigma es la desviación estándar. Lo aproximamos a un valor z, ¿verdad? Entonces ya aproximando a ese valor z ya podemos usar aquellas tablas, ¿verdad? Y miramos en la reunión, al final de la reunión anterior de las z positivas y las z negativas. Es sencillito, ¿va? La teoría así como que confunde, pero ya cuando uno hace el ejercicio como que ya entiende más a qué se refiere esa teoría, ¿verdad? Por ejemplo, dice, suponga que las personas adultas, estamos con este ejemplo, tienen un coeficiente intelectual que se distribuye normalmente con una media de 100 y con una desviación estándar de 15. Entonces, acuérdense que cuando miren ustedes este símbolo se refiere a la media y este símbolo se refiere a la desviación estándar. Calcule la probabilidad de que un adulto tenga un coeficiente intelectual entre 90 y 110, ¿verdad? Que eso es lo normal, ¿no? Una persona que ande con un coeficiente intelectual, este CI quiere decir coeficiente intelectual, una persona normal tiene un coeficiente intelectual entre 90 y 110. Se considera que si tiene abajo de 80, suena fea la palabra, pero es retrasado, ¿va? Y si tiene arriba de 130, es un genio. Cuando ustedes han escuchado así, que hay genios, Albert Einstein y todos esos genios, tienen arriba de 130. Y el que tiene abajo de 80 tiene un retraso mental, así dicen los expertos, ¿va? Retraso mental. Bueno, pero eso es tema de otra clase, ¿va? Lo que nos compete a nosotros es que nos dan un dato, media 100 y desviación estándar 15. Y me piden la probabilidad de que el dato esté entre 90 y 110, con una media 100 y una desviación estándar 15. Entonces vengo yo y estandarizo los datos, los aproximo a Z. El primer caso, que valga 90, entonces sería 90 menos la media, que es 100, entre 15, que es la desviación estándar. Me da negativo 0,67. ¿Cuál es el otro parámetro? 110. Entonces sería 110 menos la media, que es 100, y la desviación estándar, que es 15, me da 0,67, ¿verdad? Entonces estoy estandarizando los datos, aproximándolos a Z para poder utilizar aquella tabla. ¿Cómo? Con esta fórmula, ¿verdad? En donde tengo que la media vale 100, la desviación estándar vale 15, y el primer dato es 90, la probabilidad de que el valor sea 90 o de que sea 110, ¿verdad? Y de que sea 110. Entonces, si es 90, entonces sería 90 menos 100 entre 15. 90,
que es la probabilidad que ando buscando, menos la media entre la desviación estándar. Pero si fuera 110 el caso, entonces sería 110 menos la media entre la desviación estándar. Entonces, este valor es el que voy a buscar en la tabla y este valor es el que voy a buscar en la tabla. Los resultados se van a restar porque hay dos valores, ¿verdad? Cuando hay dos valores, acuérdense que dijimos que se restan los resultados. Bueno, entonces vengo yo y busco negativo 0,67 en la tabla. ¿Cómo sería? Sería 0,6 más 0,07. Entonces, en la parte vertical voy a buscar 0,6 y en la parte horizontal 0,07. Donde se junten, donde se intersecten, esa va a ser la probabilidad. En las zetas negativas y después busco en las zetas positivas. 0,67 lo desgloso en 0,6. Ah, pero no saqué la tabla, pero bueno. Aquí. 0,67 negativo. Dice que da en la tabla 0,2514. Y 0,67 positivo dice que da en la tabla 0,7486. Entonces es donde se intersectan 0,6 con 0,07. Tira una línea y ahí donde se intersectan es el valor que ando buscando. Que en el caso de la tabla de las zetas negativas da 0,2514 y en el de las zetas positivas 0,7486. Resto esos dos valores. Aquí está la resta. Resto los dos valores y al final me da una probabilidad de 0,4972. 0,4972. Entonces, concluimos que el 49,72% de las personas, el 49,72% de las personas tienen un coeficiente intelectual entre 90 y 110, ¿verdad? Una persona normal tiene un coeficiente intelectual entre 90 y 110. Bueno, entonces cuando hayan dos valores, se utilizan, se encuentran en la tabla, se restan esos valores y el resultado es lo que andamos buscando, es la probabilidad que andamos buscando. Entonces, si no hay preguntas, voy a pasar al otro material porque falta un temita que se llama conteo, combinaciones y permutaciones, que ese lo tengo en otro material, ¿verdad? Creo que está por acá. Aquí está. Ujú. Vamos a ver aquí. Entonces, conteo, combinaciones y permutaciones. Ok. Tenemos un ejemplo de conteo. Dice, si se lanza un dado 3 veces, ¿cuántos posibles resultados diferentes pueden ocurrir? Entonces, tengo yo que un dado tiene 6 lados
el mismo dado, si lo tiro otra vez, tiene el mismo 6 lados, y si lo tiro otra vez son 6 lados más. Se multiplican esos lados y me da que hay 256 posibles resultados, ¿verdad? O sea, de que caiga primero un 6, después caiga un 5 y después caiga un 1. Y lo vuelvo a tirar y el primer dado me sale un 1, después sale un 5 y después sale un 4 y así. Hay 256 posibles resultados diferentes. A eso se le llama conteo. Bueno, ahora vamos a ver uno de combinaciones. Dice, a partir de una lista de 13 candidatos, para entrar a una empresa se elegirán únicamente 5 de ellos para formar un equipo de trabajo. ¿Cuántos equipos se pueden formar? Entonces aquí nosotros vamos a hacer una combinación de 13 candidatos con 5 que se van a elegir. Como el orden no importa, entonces estamos hablando de una combinación, ¿verdad? Entonces tenemos que combinar 13 con 5. O sea, 13 combinado con 5. Así. Ahí en esta sí creo que puse la calculadora para que miren dónde está cuál es la tecla que tienen que apretar. Vamos a ver, van a combinar 13 con 5. Combinar 13 con, así se lee esto, va. Combinación de 13 con 5. Ok. Da 1287. ¿Cómo le hice para obtener ese resultado de combinar 13 con 5? Pues aquí en la calculadora está. ¿Ve? Ustedes van a apretar el 13, va, en la calculadora. De ahí van a apretar esta tecla, NCR, y después van a apretar el 5. Y después apretan el igual. Y les va a dar 1287. ¿Verdad? Ahora, si alguien quiere practicar, pues en el material está la fórmula, cómo llegar a ese 1287 paso a paso sin usar calculadora. Pero para ahorrarnos tiempo y ser más prácticos, usamos la calculadora, ¿verdad? Pero para llegar a este 1287 también hay una fórmula, ¿verdad? Hay un procedimiento. Si alguien, entonces en el material está. Pero si no, pues más rápido apretamos aquí esta tecla N combinado con R, o sea, 13 combinado con 5 y me da 1287. ¿Cuál es la conclusión ahí? Hay 1287 equipos que se pueden formar, ¿verdad? Aunque no parezca, ¿verdad? 1280 equipos que se pueden formar cuando hay 13 candidatos y nosotros escogemos 5. Ahora vamos a ver un ejemplo de permutación. Ok. Dice, permutación sería que es una combinación, pero cuando el orden sí importa, ¿verdad? Por ejemplo, si nosotros vamos a abrir una caja fuerte, el orden importa, porque son 3 números en una caja fuerte. La combinación es 4, 5, 6, por decir algo. Entonces ahí importa que primero vaya el 4, después vaya el 5 y después vaya el 6. Entonces es una permutación, porque para abrir una caja fuerte yo necesito que primero sea el 4, después el 5 y después el 6. No, el 6, 5, 4 no me sirve, porque a mí me sirve que primero sea el 4, después el 5 y por último el 6 para poder abrir la caja fuerte, ¿verdad? Suponiendo que se abra con 3 combinaciones, ¿va? Con 3 números. Bueno, entonces cuando el orden importe, entonces es una permutación. De todos modos, yo siempre les indico cuando es permutación y cuando es combinación. Dice que hay 5 científicos, de los cuales 2 son físicos, 2 son biólogos y 1 es médico.
asisten a un evento en el que se les entregará un reconocimiento. ¿De cuántas formas puede hacerse una lista para la entrega de los reconocimientos? O sea, ¿de cuántas formas va? Digamos que primero llamamos un físico, después llamamos un biólogo y después llamamos a un médico, pero nos queda que después llamamos a otro físico y por último al otro biólogo que queda. Esa sería una de las combinaciones, de las permutaciones o de las formas de hacer la lista. Otra forma de hacer la lista sería primero llamo a los dos físicos, después llamo a los dos biólogos y por último llamo al médico. O primero llamo al médico, después a los dos físicos y por último llamo a los dos biólogos. Y así tenemos que ver cuántas maneras hay, cuántas formas hay de hacer esa lista. Y así puedo seguir, va. Entonces, para no estarlo haciendo a mano, lo hago usando fórmulas. Sería, tengo 5 científicos, tengo 5 científicos de un total de ¿cuánto? De 2 más 2 más 1, 5 de 5. Entonces sería 5 permutado con 5. 5 permutado con 5. ¿Cuánto da eso? O sea que n vale 5 y r vale 5. ¿Cuánto da eso? Eso da, según la calculadora, NPR está como segunda función. Ok, anteriormente usamos NCR, ¿va? Que era este, pero ese está como primera función, solo se aprieta el botón. Pero para NPR tengo que apretar el Shift. Entonces ustedes apretan el 5, porque estoy permutando 5 con 5. 5. Apretan Shift. Shift. Y apretan NPR. NPR. ¿Con quién lo están permutando? Entonces apretan 5 y le apretan el igual. 5 con 5, ¿va? ¿Y cuánto da eso? Da 120. Hay 120 formas posibles de hacer esa lista. No es que siempre va a ser 5 con 5 o 3 con 3, no. Suponiendo que aquí fueran, voy a borrar esto. Suponiendo que fueran 5 con 5 de 120. Vamos a ver aquí cuál fue la conclusión. Hay 120 formas de hacer la lista. Vamos a suponer que de 5 científicos, mm, no, así dejémoslo así, mejor ese ejemplo, solo así como 5 con 5. No sé si puse otro ejemplo de esto. Pero bueno, en el material hay más ejemplos de esto, de permutaciones. Por aquí creo que tenía un ejemplo de eso. Eh, por ejemplo, dice, otro ejemplo de permutación. Dice que hay 6 dígitos. Hay 6 dígitos de una cerradura. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Una cerradura tiene 6 dígitos. Para abrirla, yo tengo que apretar 3 números.
y así se abre la cerradura, ¿verdad? Imagínese usted una, ¿cómo sería? Una tablita aquí para entrar a un lugar y que tiene 6 números, así. Y usted tiene que apretar 3 para que se abra, ¿va? Entonces, ahí el orden importa, pues, porque, ¿verdad? Eh, la manera de abrirlo es que primero sea un número, después el otro y por último el otro. Entonces sería, ahí hay 6 números posibles, pero yo tengo que apretar 3 para abrir una cerradura, digamos. Entonces, en este caso, n vale 6 porque son los que tengo disponibles, pero solo 3 me abren la cerradura. Entonces ahí estamos hablando de 6 permutado con 3. 6 permutado con 3. Entonces ustedes háganlo en la calculadora. Vamos a hacer una cosa. El primero que me diga cuánto es 6 permutado con 3, le vamos a dar un punto extra. Para ver si están ahí todavía, ¿va? O dejaron al sobrino ahí. 120 también. Da 120. Esperamos a ver aquí. 6 permutado con 3. Ujú. Es que en mi calculadora esa tecla no la tengo. 6 permutado con 3. Sí, 120. No es que siempre va a dar 120, va. Eh, vamos a ver, vamos a suponer que fuera 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Que fuera así, va, el tablero. Así como no sé si ustedes vieron la película, el transportador creo que se llama, que para encender el carro apretaba, vamos a suponer que eran 4 dígitos los que apretaba. ¿Y cuántos números hay allí disponibles? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hay 11 números, ¿verdad? Hay 11 números. Entonces, de esos 11 números, ustedes lo van a permutar con 4, porque 4 encienden el auto. Vamos a suponer que ese es un tablero de un auto y que con 4 se enciende el auto. Entonces vamos a permutar 11 con 4. ¿Cuánto da eso? 11 permutado con 4. 7.920. Ahí se complicó más, va. Que me lo compruebe ahí el muchacho que me dijo 120. Sí, eso dale. 7.920, va. Sí. Imagínense, hay 7.920 formas de llegar ahí, va. Quiere decir que está complicado. Se complica más a medida que suben los números. Sí. ¿Cómo se llama usted para apuntarlo en el punto extra? ¿Cómo Luis se llama? Fernando Licona. Fernando. Sí. Ok, bueno. Ahí lo voy a apuntar entonces. Entonces, para activar el NPR, tienen que apretar primero Shift, porque el NPR está como segunda función. Bueno, entonces ese sería el caso de una permutación, cuando el orden es importante. Vamos a ver para terminar esto.
¿Qué ejemplo sigue aquí? Ah, sí, faltaba este tema, es cierto. Distribuciones de probabilidad, variables aleatorias. Entonces, aquí me van a dar una tabla. Entonces me dicen que para esta variable 0 hay una probabilidad de 0.125, que para esta variable 1 hay una probabilidad de 0.375, para 2, 0.375 y para 3, 0.125. Entonces encuentre la media y la desviación estándar, dice. Ok. Entonces vengo yo y dice que primero averiguo que si es una distribución de probabilidad. ¿Cómo? Pues bueno, tengo que sumar todos estos y la suma me tiene que dar 1. Si no me da 1, entonces no es una distribución de probabilidad y le pongo, no puedo calcular la media ni la desviación estándar. Entonces lo primero que hago es sumar estos datos y la probabilidad tiene que sumar 1. Acuérdense que la probabilidad está entre 0 y 1, pero sumadas todas las probabilidades me tiene que dar 1. La sumatoria de las probabilidades es igual a 1. ¿Verdad? Entonces, ya averigüé que es una distribución de probabilidad porque da 1. Todo esto sumado da 1. Ok, una vez que hago eso, entonces completo la tabla. ¿Cómo completamos la tabla? Pues multiplico 0 por 0.125, me da 0. 1 por 0.375 me da 0.375. 2 por 0.375 me da 0.75. Y 3 por 0.125 me da 0.375. Ok, después saco los x cuadrados. Bueno, esta suma de aquí es la media, ¿va? Y esta suma de aquí es la desviación estándar. Bueno, saco los x cuadrados. O sea, 0 al cuadrado es 0. 1 al cuadrado es 1. 2 al cuadrado es 4. Y 3 al cuadrado es 9. De ahí multiplico ese cuadrado por p. Multiplico 0 por 0.125. Me da 0. 1 por 0.375 me da 0.375. 4 por 0.375 me da 1.5. Y 9 por 0.125 me da 1.125. 9 por 0.125 me da 1.125. ¿Para qué hice todo eso? Bueno, esta columna de aquí, que es la que acabo de encontrar, la sumatoria me da la media. Y esta de aquí, que la acabo de encontrar, la sumatoria me da la desviación estándar. Esto es la media y la desviación estándar para distribuciones de probabilidad. O sea, cuando les dan una tabla. Multiplican la X por la probabilidad, la X por la probabilidad, la X probabilidad y la X por la probabilidad y encuentran esta columna. La sumatoria es la media. Después, esto lo elevan al cuadrado y hacen una columna. Esa columna la multiplican por esta columna aquí y les va a dar otra columna. ¿Y por qué es importante esa otra columna? Porque la suma de estos datos me da la desviación estándar. ¿Verdad? Entonces, ahí tenemos que si sumo esta columna, 0 más 0.375 más 0.75 más 0.375, la suma me da 1.5. Y si sumo esta columna de aquí,
la suma me da 3. Perdón, aquí les dije que esta es la desviación estándar, ¿verdad? No, esta es la varianza. Ese 3 es la varianza. A ese 3 yo le tengo que sacar la raíz. ¿Verdad? Vamos a ver, entonces la media es 1.5. Y la desviación estándar, vamos a ver, hay una fórmula aquí, que es este 3 le resto el 1.5 elevado al cuadrado y el resultado, 0.75. A ese resultado le saco la raíz y eso me da la desviación estándar, o sea, 0.866. Entonces, recapitulando, por si se perdieron en alguna parte, me van a dar una tabla. Esa tabla, primero sumo las probabilidades y me tiene que dar 1. Si me da 1, entonces yo sé que es una distribución de probabilidad. Una vez que averigüé que sumado todo esto me da 1, entonces procedo a hacer esta tabla. Ok, procedo a hacer esa tabla, así como les dije. Una vez que hice la tabla, esta columna que la acabo de encontrar, la sumo y me da 1.5. Esta columna que la acabo de encontrar, la sumo y me da 3. Esta directamente yo sé que es la media. Aquí. Entonces yo pongo media. Acuérdense que el símbolo de la media es mu. Este mu es la media. Para calcular la desviación estándar, resto 3 menos 1.5 al cuadrado. Este 3 le resto 1.5 al cuadrado. Encuentro un valor. A ese valor le saco la raíz y esa ya es la desviación estándar. Bueno, en el transcurso de la semana o en el transcurso de lo que queda hoy en la tarde, lo revisan más detenidamente y por si ahorita no les quedó claro, ¿verdad? Pero así se saca la media y la desviación estándar de una distribución de probabilidad. Ok, con esto llegamos al final de esta última reunión Zoom de la unidad 2.